Hay un tipo específico de estupidez que requiere audiencia. No basta con tener una mala idea. Necesitas testigos. Este video es una autopsia de ese momento exacto cuando la necesidad de 5 segundos de gloria anula completamente todo el instinto humano de supervivencia. Estamos a punto de presenciar 10 actuaciones en vivo que se convirtieron en audiciones para nuestra lista de las formas más pendejas en que la gente ha muerto. Presten atención. 1. El salto virtual. El mundo de la realidad virtual es una hermosa mentira. Vende la fantasía de ser un dios, la emoción de la aventura, el poder de un héroe, todo convenientemente empaquetado para correr en una computadora en tu cuarto de servicio. El contrato no escrito es que entiendes dónde termina la fantasía y dónde comienzan las implacables leyes de la física. Nuestro primer concursante, un gamer al que llamaremos Leonardo, aparentemente se saltó esa parte del acuerdo de usuario. Leonardo no solo jugaba videojuegos, se los inyectaba directo a la vena. Su departamento monótono en la colonia Roma era menos un hogar y más una cápsula de soporte biológico para su vida mucho más emocionante dentro del épico juego de fantasía, La venganza de Quetzalcóatl. Estaba al borde de la inmortalidad gamer, enfrentándose al jefe final en la misión final que pondría su nombre en la tabla de clasificación del servidor. Lo único que lo detenía era la realidad misma. Su departamento era demasiado pequeño. Cada vez que blandía su martillo de guerra virtual encantado, arriesgaba a decapitar una planta o meter su puño a través del tablarroca. Entonces, en un momento de lo que sin duda consideró pensamiento de cerebro galáctico, encontró la solución perfecta. Movería su área de juego al balcón, de su piso 10. Para él era una estrategia impecable. Espacio ilimitado para mover los brazos, no hay mesas de café molestas y una suave brisa natural para ese toque extra de inmersión 4D. Sus compañeros de Guild, en Discord, un coro de voces adolescentes desencarnadas, pensaron que esto era el pico de la comedia y lo animaron. Así que se puso sus lentes de realidad virtual, agarró sus controles y salió al pequeño balcón de concreto, cambiando instantáneamente la vista del estacionamiento por la majestuosa panorámica del precipicio del diente del dragón. Estaba completamente ciego a la muy real caída de 30 metros que esperaba justo más allá de los dedos de los pies. Para completar la misión, el juego requería un salto de fe, un salto heroico desde el acantilado virtual hacia un abismo para encontrar un objetivo oculto. Mientras una ráfaga de viento muy real azotaba la esquina de su edificio muy real, Leonardo se inclinó hacia su micrófono, su voz eléctrica de emoción y entregó su transmisión final al mundo digital. «¡Chavos, esto está de huevos!», jadeó, un verdadero creyente en la hermosa mentira. «La retroalimentación áptica, los gráficos, esto es tan real, hasta puedo sentir el viento en mi cara». Animado por los gritos en sus audífonos, tomó un respiro heroico, dobló las rodillas y puso sus manos en lo que su cerebro le decía que era el borde escarpado de un acantilado de fantasía. Pero lo que era, de hecho, la barandilla lisa de aluminio de su balcón que le llegaba a la rodilla. Luego se lanzó hacia adelante con toda la convicción de un verdadero héroe. Por medio segundo exhilarante, fue todo lo que quería hacer. Una leyenda volando a través de un cielo digital en una misión de gloria. Esa gloriosa sensación fue inmediata y violentamente sobrescrita por la experiencia mucho más inmersiva y no negociable de la gravedad. Sus amigos en Discord escucharon un grito corto y confundido. Un sonido que se desvanecía rápidamente, seguido de un golpe enfermizamente final de su micrófono. En la pantalla, su avatar se quedó inmóvil al borde del acantilado. En realidad, Leonardo acababa de probar la beta del parche definitivo para su existencia mortal, demostrando que lo único más inmersivo que la realidad virtual es una reunión repentina a alta velocidad con el pavimento. 2. El estudio perfecto. El perfeccionismo es una espada de doble filo. Por un lado, impulsa la innovación y la grandeza. Por el otro, puede convencerte de que eres lo suficientemente inteligente para superar a la biología humana básica. Un ingeniero de sonido amateur llamado Tristán había forjado esta espada. La había afilado y ahora se estaba preparando para caer sobre ella. Su obra maestra era su estudio de grabación en el sótano de su casa en Polanco. Llamarlo una habitación era un insulto. Era un nirvana acústico herméticamente sellado.
Un útero científicamente calibrado de silencio que había pasado años y una pequeña fortuna construyendo. La puerta no era solo una puerta. Era un monstruo de 140 kilos de arce sólido y aislamiento acústico que sellaba con el cachung, profundamente satisfactorio de una escotilla de búnker de la era de la Guerra Fría. Tristán estaba, para decirlo suave, insoportablemente orgulloso de su creación. Durante una práctica de banda, el baterista, un hombre simple con pulmones funcionando, cometió el grave error de mencionar que la habitación se estaba poniendo un poco sofocante. Esto no fue una queja, fue una blasfemia. Tristán de inmediato montó su tribuna, lanzándose a un largo sermón sobre la integridad sónica y la absoluta necesidad de un entorno sellado. Para demostrar su punto y cimentar su estatus como el hombre más inteligente de la habitación, hizo una jactancia que trágicamente probaría su propio punto. ¿Sofocante? Está perfecto, se burló. Esta habitación es tan hermética, es como una bóveda de banco. Apuesto a que podría durar 1 hora aquí sin problema. Ándale, enciérrenme, cronométrenme. Sus compañeros de banda, sintiendo una oportunidad de oro para obtener 1 hora de bendito alivio de sus sermones, aceptaron ansiosamente el desafío. Cerraron la puerta masiva, corrieron los pesados cerrojos y comenzaron un cronómetro, sus risas ahogadas resonando en el pasillo. Dentro de su santuario silencioso, Tristán se sentó con suficiencia meditando sobre su propio genio. Los primeros 10 minutos fueron el cielo. Silencio absoluto perfecto. Pero a medida que pasaban los minutos, el cielo comenzó a sentirse sospechosamente como una tumba. El aire se volvió espeso y quieto. Cada respiración se sentía un poco menos satisfactoria, un poco más vacía. Un dolor de cabeza sordo comenzó a martillar en sus sienes. Había diseñado el espacio perfecto para las ondas de sonido, pero había olvidado completamente las ondas de aire mucho más importantes, específicamente las moléculas de oxígeno contenidas dentro de ellas. Su habitación perfectamente hermética contenía una cantidad finita de aire respirable, y sus propios pulmones estaban trabajando diligentemente para convertirlo todo en dióxido de carbono inútil. Pero admitir que estaba equivocado era un miedo mucho mayor que asfixiarse. Intentó mantener la calma, controlar su respiración, pero su cuerpo ahora estaba en rebelión abierta. Sus pulmones gritaban por un químico que su habitación perfecta ya no poseyera. El orgullo tranquilo finalmente se hizo añicos en pánico total. Se arrastró hasta la puerta, golpeando sus puños contra la losa inmóvil, sus gritos aterrorizados completamente y perfectamente neutralizados por la misma insonorización de la que estaba tan orgulloso. 1 hora después, sus amigos alegremente desbloquearon la puerta. Listos para atacarlo con un coro de «Te lo dije», lo encontraron desplomado en el suelo en el aire quieto, silencioso y ahora peligrosamente bajo en oxígeno de su creación perfecta. Había demostrado con éxito su punto. Su estudio era tan hermético, tan perfectamente sellado del mundo exterior, que ni siquiera podía sostener una sola vida humana. 3. La llanta milipar. En el mundo alimentado por testosterona de un taller mecánico pesado, el respeto no se da, se gana. Se gana a través del conocimiento, la habilidad y, ocasionalmente, a través de un acto de estupidez tan profunda y de grado armamentístico que se convierte en materia de leyenda. Nuestra siguiente leyenda es un mecánico curtido llamado Gustavo, un hombre que tenía una profunda conexión espiritual con productos bien hechos. Su última obsesión era una monstruosa llanta nueva para camión, la Rhinocore Extrema 5000. Para Gustavo, esto no era solo una llanta, era el pináculo del logro humano, un círculo de hule y acero tan resistente que probablemente podría sobrevivir a la reentrada desde la órbita. Cuando los mecánicos más jóvenes, que estaban más impresionados por la eficiencia del combustible que por la banda de rodadura de aspecto agresivo, se burlaron del precio estratosférico de la llanta, Gustavo lo tomó como un ataque personal a todo su sistema de creencias.
Un debate amistoso del taller rápidamente se convirtió en una demostración de alta tensión de lealtad a la marca. ¿Creen que esto es solo marketing?, rugió, golpeando la robusta pared lateral de la llanta. Esta cosa es de grado militar. No podrían reventarla ni con un cañón. Vio la duda en sus ojos y supo lo que tenía que hacer. Este era su momento. Luchó con la llanta masiva hasta el compresor principal del taller, una pieza aterradora de equipo que podía inflar un globo aerostático en menos de un minuto, y metió el choc de aire en la válvula. Reunió a su rebaño de aprendices a su alrededor como un predicador en un avivamiento. ¿Quieren ver cómo se ve la ingeniería real?, retumbó, su voz resonando por el garage. Miren el medidor. Esto es una bestia. El compresor rugió a la vida, y la llanta, ya inflada a su especificación de fábrica de 120 psi, comenzó a hincharse como una pitón monstruosa negra que hubiera tragado un cerdo. La aguja en el medidor de presión, que tenía una zona de advertencia roja que comenzaba en 150 psi, comenzó su ascenso constante al territorio de las malas ideas. 160, 190, 230 psi. La llanta ahora estaba visiblemente esforzándose, el hule gimiendo y estirándose en una parodia caricaturesca hinchada de su forma anterior. Pero Gustavo, parado directamente junto a ella como un padre orgulloso, solo se reía. 4. El hombre de hielo. En el vasto coliseo brillante de Internet hay innumerables formas de hacerse famoso. Puedes ser talentoso, puedes ser hermoso, o puedes tomar el atajo glorioso y simplemente ser increíblemente imprudente. Nuestro siguiente concursante, un influencer de fitness en línea que se hacía llamar Chad el hombre de hielo, era un devoto seguidor del tercer camino. Toda la marca de Chad estaba construida sobre la filosofía de mente sobre materia. Un concepto que usaba para justificar hacer cosas cada vez más estúpidas por views. Su última y más grande idea era establecer un récord mundial no oficial de resistencia en baño de hielo, todo en un streaming vivo para sus adorados fans, los Chad Pines. Llenó una tina de acero galvanizado en su patio trasero de Guadalajara con cientos de kilos de hielo y agua, creando una sopa gélida que haría que un oso polar reconsiderara sus elecciones de vida. Usando nada más que un par de shorts deportivos de colores chillones y una capa gruesa de autosatisfacción, se bajó al abismo helado. El shock inicial fue inmenso, una sacudida eléctrica de cuerpo completo que hizo que su piel se volviera de un atractivo tono de langosta hervida, pero lo superó con una sonrisa triunfal pegada en su cara para la cámara. Sus seguidores inundaron el chat con emojis de fuego y elogios por su fortaleza mental. «Vean, chavos», castañeteaba entre dientes apretados, su aliento haciendo neblina en el aire. «Todo está en tu cabeza, el frío es solo un sentimiento, mente sobre materia, mírenme conquistarlo». Durante los primeros 10 minutos fue un rey, un vikingo moderno, demostrando su dominio sobre los elementos, pero los elementos no estaban impresionados por su número de seguidores. Su cuerpo, que operaba según las leyes inmutables de la termodinámica y no sobre citas inspiradoras, comenzó a librar una guerra desesperada y perdida. La primera etapa de rebelión fue temblar, un temblor violento e incontrolable que sacudió todo su cuerpo. Para su audiencia, esto era parte del espectáculo, una señal de su lucha épica. Para cualquier profesional médico, era una bandera roja gritando. El último esfuerzo desesperado del cuerpo para generar calor antes de comenzar a apagar sistemas críticos. Chad, el maestro definitivo de su dominio, lo vio como debilidad. Luchó para controlar los temblores, tensando sus músculos y enfocando su chi, lo que solo desperdició más energía preciosa. Su habla comenzó a arrastrarse. Sus pensamientos se volvieron confusos y lentos, un síntoma que heroicamente ignoró mientras continuaba ofreciendo platitudes a sus espectadores. Los temblores eventualmente se ralentizaron, luego se detuvieron. En su cerebro adulete nebuloso, esta era una señal de victoria. Había conquistado los temblores. En realidad, su cuerpo simplemente se había quedado sin combustible y ahora estaba entrando en la etapa final fatal de hipotermia severa. Su temperatura central se desplomó, su ritmo cardíaco se volvió errático y su cerebro, privado de calor y oxígeno, comenzó a apagarse.
Su último acto en el stream en vivo fue un parpadeo lento y confundido y una sonrisa débil triunfante antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomara de lado en el agua helada. Un monumento silencioso y congelado al hecho de que, si bien el frío puede ser un sentimiento, el paro cardíaco es una condición médica muy real, muy permanente. 5. La resortera Unara. Hay cierto tipo de genio que existe solo en un patio trasero, usualmente alimentado por cerveza barata y una incomprensión fundamental de la física newtoniana. Este era el genio de Kevin y su banda de idiotas alegres que, después de ver demasiadas repeticiones de caricaturas, decidieron construir una resortera humana a escala completa. Sus materiales eran un testamento a su ambición. 2 postes telefónicos masivos hundidos en el suelo, 30 metros de tubo quirúrgico industrial y un montacargas para proporcionar la tensión. La carga iba a ser el propio Kevin, anidado de manera segura dentro de una alberca inflable para niños con forma de rana sombríate. El objetivo era un pequeño lago a unos 300 metros de distancia. La meta era la gloria. Pasaron todo un sábado ensamblando su artilugio. Su confianza crecía con cada perno que apretaban. El proceso científico para calcular la trayectoria y la tensión consistía principalmente en que uno de ellos entrecerrara los ojos y decir, sí, eso se ve más o menos bien. Cuando el sol comenzó a ponerse, llegó el momento de la verdad. Kevin, usando un casco de motocicleta y una mirada de pura confianza sin adulterar, se subió al vehículo de asalto anfibio temático de rana. Su amigo, filmando todo el evento para la posteridad y una probable aparición en las noticias de la noche, preguntó si tenía algunas últimas palabras. Kevin miró directamente a la cámara, un héroe al borde de hacer historia, y gritó, «Díganle a la NASA que voy por ellos». Con eso, al conductor del montacargas se le dio la señal. La máquina poderosa retrocedió, jalando el tubo quirúrgico tenso hasta que se tensó y crujió con una cantidad astronómica de energía cinética almacenada. La tensión era palpable. El aire crepitaba con partes iguales de emoción y desastre inminente. El mecanismo de liberación, un gancho soldado apresuradamente en el montacargas, fue activado. Con un sonido como un trueno, la resortera disparó. Por un breve momento glorioso, Kevin fue un astronauta. Él y su balsa de rana fueron lanzados al cielo con velocidad increíble, un hermoso arco contra el crepúsculo. Pero cuando alcanzó el ápice de su vuelo, se hizo horriblemente claro que sus cálculos de «se ve más o menos bien» estaban, para decirlo suavemente, ligeramente equivocados. Habían tenido en cuenta la distancia, pero no la altitud. Y ciertamente no habían tenido en cuenta el roble grande y muy sólido que se encontraba directamente entre el sitio de lanzamiento y el lago. Kevin, el aspirante astronauta, no cayó en el agua. Impactó el tronco grueso e inflexible del árbol con la fuerza de un pequeño choque de autos, terminando su programa espacial antes de que siquiera despejara el espacio aéreo local. Sus amigos se quedaron con un video viral y la realización silenciosa y sobria de que el proceso de reclutamiento de la NASA es probablemente un poco más riguroso. 6. El pez globo. El pez globo es una de las paradojas más fascinantes de la naturaleza. Es una criatura de aspecto adorable y torpe que también resulta ser uno de los animales más venenosos del planeta. Esta pieza crítica de información está ampliamente disponible. Se enseña en clases de biología y aparece en innumerables documentales de naturaleza. Un turista llamado Gregorio, sin embargo, aparentemente se había perdido cada uno de ellos. Mientras vacacionaba en una hermosa playa tropical de Cancún, Gregorio y su familia se toparon con un pez globo vivo que había sido arrastrado a una poza de marea poco profunda. Estaba inflado en defensa, una criatura con aspecto de globo espinoso que se veía completamente poco impresionada con su situación. La familia de Gregorio lo admiró desde una distancia segura, pero Gregorio vio una oportunidad para un momento educativo. Un momento para enseñarle a todos que él, Gregorio, era más fuerte y más inteligente que un pez. Comenzó a dar una conferencia a su familia, explicando con la autoridad no ganada de un hombre que obtuvo toda su información de una caricatura que recordaba vagamente que el peligro de un pez globo era un mito. «Solo es venenoso si te lo comes, y solo si algún chef japonés lo corta mal», declaró, picando al pez con un palo. El pez, en respuesta, se infló aún más. Esto solo envalentonó a Gregorio.
Ahora estaba en una misión para desacreditar este mito de una vez por todas. Quería demostrar su completa falta de miedo, su dominio total sobre este pequeño globo de agua espinoso. Se volvió hacia su familia horrorizada, una mirada salvaje de convicción en sus ojos, e hizo su última jactancia fatal. «El veneno es solo una historia para asustar a la gente. ¡Miren esto!», dijo, su voz rebosante de confianza. «Soy tan rudo que hasta lo voy a lamer». Antes de que alguien pudiera procesar la pura estupidez entumecedora de esa oración, se inclinó, recogió el pez agitado y le dio a su piel irregular y viscosa una lamida larga y deliberada, como si estuviera probando un helado. Lo que Gregorio no entendió es que la tetrodotoxina, la neurotoxina característica del pez globo, no solo está en sus órganos, también se secreta a través de su piel como mecanismo de defensa. Acababa de administrar voluntariamente una dosis letal de uno de los venenos más potentes conocidos por la ciencia directamente a su sistema. Los efectos fueron inmediatos. Un entumecimiento comenzó en sus labios y lengua, una sensación que inicialmente rió. El entumecimiento se extendió rápidamente, y su risa se convirtió en pánico confuso. En cuestión de minutos, estaba luchando por respirar mientras la toxina paralizaba su diafragma, un apagado silencioso y aterrador de las funciones más básicas de su cuerpo. Se desplomó en la arena, un trágico testamento al hecho de que algunos mitos son muy reales, y que cuando la naturaleza pone una etiqueta de advertencia gigante en algo, generalmente no es buena idea lamerlo para ver si es en serio. 7. La manguera de bomberos. Los eventos comunitarios están diseñados para unir a las personas, fomentar un sentido de orgullo cívico y respeto mutuo. Una jornada de puertas abiertas del Departamento de Bomberos es el ejemplo perfecto. Las familias pueden ver los camiones brillantes. Los niños obtienen cascos de plástico y todos reciben una valiosa lección sobre seguridad contra incendios. Pero para un hombre llamado Braulio, esto no era un evento educativo, era una audición abierta. Braulio era un hombre cuya confianza física estaba construida sobre una base de 3 cervezas y una ignorancia completa de la física básica. Mientras observaba a un bombero demostrar el impresionante poder de un cañón de agua montado en cubierta, disparando un chorro de agua a través del estacionamiento con la fuerza de un ariete líquido, no vio una herramienta para salvar vidas. Vio un desafío. Vio una oportunidad para demostrar de una vez por todas que sus años de levantamiento de pesas amateur lo habían transformado en un superhéroe de la vida real. Se acercó con arrogancia al grupo de bomberos, sacó pecho y comenzó su campaña para un premio Darwin. Declaró en voz alta que el chorro de agua, que era capaz de derribar una pared de ladrillos, se veía débil. Los bomberos, acostumbrados a lidiar con todo tipo de tonterías públicas, explicaron educadamente que la manguera proyectaba agua a una presión de más de 7 kilos por centímetro cuadrado, con una fuerza de varios cientos de kilos. Braulio, cuyo cerebro tradujo kilos por centímetro cuadrado en «suena como habla de nerds», no estaba impresionado. Vio sus advertencias no como un consejo de seguridad genuino, sino como miedo. Tenían miedo de su poder crudo e indomable. «Eso no es nada», balbuceó, apuntando un dedo a su propio pecho. «Apuesto a que puedo aguantarlo. Ni siquiera me movería». Una pequeña multitud, atraída por el espectáculo de un hombre negociando activamente su propia muerte, comenzó a formarse. Los bomberos se negaron, citando cada regulación en el libro. Pero Braulio era implacable. Los acusó de tener miedo, de no querer ser superados. Finalmente, exhausto y esperando simplemente deshacerse de él, un capitán de bomberos cansado aceptó una demostración de muy baja pasión. Este era el momento de Braulio. Plantó sus pies en el asfalto mojado, una sonrisa triunfante en su cara, un atlas moderno listo para contener el océano. Se volvió hacia la multitud, flexionó sus bíceps y gritó sus últimas palabras para que todos las escucharan. «¡Ándale! ¡Péguenme! Apuesto a que ni me muevo». El bombero apuntó la boquilla y apretó el mango, liberando un chorro que según sus estándares era increíblemente suave. Pero la diferencia entre suave para una manguera de bomberos y sobrevivible para un cuerpo humano es vasta. La columna sólida e implacable de agua
golpeó a Braulio directamente en el pecho. Por una fracción de segundo, no se movió. Su cara era una máscara de comprensión impactada, mientras las leyes de la física le presentaban una factura que no podía pagar. Luego ya no estaba de pie. Era un proyectil. La inmensa fuerza lo levantó limpiamente de sus pies y lo lanzó hacia atrás a velocidad impactante. Su postura triunfante terminó apenas 3 metros después, cuando la parte trasera de su cabeza se conectó con el parachoque y acero sólido del camión de bomberos con un golpe final enfermizo. Proporcionó una demostración trágica y muy pública de la diferencia entre hombre y máquina. 8. La puerta inteligente. El hogar inteligente promete un futuro de conveniencia sin esfuerzo. Un mundo donde cada capricho nuestro es atendido por una red benevolente de dispositivos interconectados. Pero para un entusiasta de la tecnología llamado Diego, la conveniencia no era suficiente. Quería control. Control absoluto y divino sobre su dominio, que era principalmente su garage suburbano. Su magnum opus era una aplicación de smartphone personalizada que operaba la puerta de su garage. Había pasado semanas codificándola, omitiendo todas las características de seguridad mandatadas federalmente que mentes menores consideraban esenciales. Los sensores de autorreversión, desorden molesto, el apagado sensible a la presión, redundante para un hombre con sus reflejos. Había creado un sistema de poder puro y sin adulterar, una guillotina descendente verticalmente que podía operar desde cualquier lugar del mundo. Estaba mostrando esta maravilla de ingeniería a su vecino David, quien poseía una dosis saludable y, como resultó, salvadora de escepticismo. ¿Estás seguro de que eso es seguro?, preguntó David, mirando la puerta pesada. Diego soltó un bufido condescendiente. La risa de un genio que se ve obligado a explicar su brillantez a un simple. ¿Seguro? Es perfectamente seguro. Tengo control total, se jactó, tocando la pantalla de su teléfono. El futuro está aquí, compa. Mira, la cerraré justo hasta mi pecho y la detendré en 1 centavo. Para demostrar la precisión impecable de su sistema y sus propios nervios de acero, se acostó en el piso de concreto frío directamente debajo de la puerta pesada. Un truco que combinaba la emoción de un truco de magia con el intelecto de un tope de velocidad. Sostuvo su teléfono en alto, posicionó su pulgar sobre el botón de cerrar en su aplicación personalizada y comenzó su actuación final. La puerta comenzó su descenso. ¿Ves? Suave como la seda, narró Diego mientras la sombra de la puerta se arrastraba por su cuerpo. Solo la dejaré acercarse, muy cerca. Y fue a tocar el botón de detener, pero en ese exacto momento, su teléfono, que estaba ocupado procesando una docena de actualizaciones de aplicaciones en segundo plano y una notificación de un servicio de entrega de pizza, decidió retrasarse. Por un solo segundo, crítico y aplastante del alma, la pantalla no respondió. El centavo en el que planeaba detenerse llegó y se fue. La aplicación, un momento demasiado tarde, finalmente procesó su comando. Pero la puerta de varios cientos de kilos, que operaba sobre los principios sin retraso de momentum y gravedad, ya había hecho contacto firme e íntimo con su esternón. David solo pudo mirar con horror mientras la demostración de control total de su vecino terminaba con él siendo fatal e, irónicamente, aplastado por su propia invención brillante sin características de seguridad. Una víctima trágica de un fallo de software mal programado. 9. La hoguera química. Cada gran fiesta necesita una pieza central, un momento que todos recordarán. Para un hombre llamado Carlos, que se consideraba una especie de piroquímico de patio trasero, ese momento iba a ser el encendido de la fogata. Pero Carlos no era un hombre que se contentara con cerillos o un encendedor simple. Eso era para campesinos. Quería magia, quería espectáculo. Había descubierto recientemente un video de Lifehack en un rincón turbio de internet que mostraba cómo crear un fuego químico autoencendido dramático. La receta pedía un cóctel encantador de químicos domésticos comunes que, cuando se mezclaban, estallarían en una llama gloriosa multicolor. Carlos, que había reprobado química en la prepa, pero poseía el alma de un artista, vio esto no como un conjunto de instrucciones peligrosas, sino como una receta para la grandeza. Pasó la tarde en su cobertizo mezclando los ingredientes volátiles en una cubeta de plástico, sintiéndose como un mago moderno preparando una poción.
Cuando sus invitados a la fiesta se reunieron en el patio trasero, emergió del cobertizo, sosteniendo su cubeta de lodo químico con la reverencia de una reliquia sagrada. La pila estaba construida, una pila masiva de tarimas secas y troncos. Reunió a todos alrededor para la gran revelación. ¿Todos siguen usando cerillos?, anunció con un floreo teatral, haciendo un gesto hacia la fogata sin encender. ¡Qué tierno! Ahora, prepárense para algo de magia real. Con la confianza de un mago experimentado, se acercó a la pila de madera. Su plan, como se vio en el video de 45 segundos que convenientemente había omitido todas las advertencias, era verter la mezcla sobre la madera y retroceder mientras estallaba espontáneamente en una hermosa llama controlada. Pero el video de Lifehack había cometido un error crítico. Había confundido la palabra encender con la palabra detonar. La combinación específica de químicos que había mezclado no solo creaba fuego, creaba un explosivo de combustible aire altamente inestable. En el momento en que vertió el líquido de la cubeta, la aireación repentina y el contacto con la madera porosa fue todo lo que se necesitó. No hubo parpadeo mágico, no hubo whoosh suave de llama. Solo hubo un solo ¡fum! Ensordecedor. Una detonación violenta e instantánea que convirtió su fogata en una bomba improvisada. Carlos, que estaba parado en el epicentro de su truco mágico, fue envuelto en una feroz bola de fuego de llama química y madera astillada. Sus invitados fueron arrojados hacia atrás por la onda de choque, mientras la pieza central de la fiesta se convirtió en un cráter. Carlos había prometido magia a sus amigos, y de cierta manera la entregó, realizando el acto de desaparición definitivo en una espectacular y muy final nube de humo. 10. El piloto de drones. Hay un tipo especial de ambición que impulsa a una persona a obtener la toma perfecta. Una obsesión cinematográfica que difumina la línea entre dedicación y delirio. Para un piloto de drones amateur llamado Marco, esa ambición estaba a punto de conseguirle un boleto de ida a la gran sala de edición en el cielo. Su sujeto era un pilón eléctrico antiguo y colosal, un gigante esquelético oxidado que se alzaba sobre un campo desolado en las afueras de Monterrey. Era un día tormentoso, con nubes oscuras y enojadas, y un viento racheado. El telón de fondo dramático perfecto para lo que llamó su serie de decadencia industrial. Su amigo, una persona sensata llamado Liam, estaba acurrucado bajo un árbol, sugiriendo que tal vez volar un delicado equipo electrónico cerca de un pararrayos de metal masivo durante una tormenta era una mala idea. Marco solo se rió. El peligro era el punto. Quería capturar la energía cruda e indomable de la escena. Lanzó su dron, piloteándolo expertamente a través de los vientos turbulentos, capturando imágenes impresionantes del cielo enojado. Pero no era suficiente. Necesitaba una toma héroe, un ángulo dinámico que haría que sus imágenes fueran legendarias. Decidió que necesitaba obtener una toma de ángulo bajo, mirando hacia arriba desde la base del pilón. La única forma de hacerlo era acercarse, mucho más. Comenzó a escalar el marco esquelético oxidado del pilón, su controlador de drones aferrado en una mano. Los gritos frenéticos de Liam desde el suelo se perdieron en el viento. «¡Está bien!», gritó Marco hacia abajo, su voz apenas audible sobre el aullido de la ventisca. «¡Esta cosa es de acero sólido! ¡Miren!». Para puntuar su declaración y probar la integridad estructural absoluta de la torre descuidada centenaria, pisoteó con fuerza su pie sobre la viga transversal de acero corroída en la que estaba parado. Por un breve momento, aguantó, un monumento silente a su arrogancia. Luego, con un chirrido metálico enfermizo, el óxido que apenas sostenía la viga se rindió. El acero sólido debajo de sus pies simplemente se desintegró. Agitó los brazos buscando un asidero, pero no había nada más que pintura descascarada y metal oxidado resbaladizo. Cayó, una figura silenciosa y precipitada,
contra el telón de fondo del cielo tormentoso que estaba tan desesperado por capturar. Su dron, aún flotando obedientemente en el aire, grabó todo. Una toma perfecta, estable y trágicamente final del largo descenso ininterrumpido de su creador hacia el suelo implacable abajo. Una lección fatal en el hecho de que mientras una cámara puede hacerte sentir invencible, la gravedad siempre tiene el corte final. Resolvamos un debate. De las 10 historias que acabas de ver, ¿cuál fue la número 1 absoluta, libra por libra, la más estúpida? No estoy pidiendo tu favorita. Estoy pidiendo la que te hizo retroceder físicamente por la pura falta de sentido común. Ve a los comentarios y emite tu voto. Nombra al personaje y defiende tu elección para la muerte más pendeja del día. Dale like si tu IQ se siente más alto ahora y suscríbete para más pruebas de que probablemente lo es.